Buenas tardes o buenos días, dependiendo de la hora en que usted esté viendo esta entrevista. Hoy en el Unicornio estamos con Zeusis Hernández, hijo de Zeusis Pausias Hernández Solarte, más conocido como alias Santrich. Y el motivo de esta entrevista es tratar de dilucidar cierta serie de cosas que tienen que ver con la vida y, digámoslo también, y la muerte de Santrich, teniendo en cuenta las circunstancias en que ocurrió su muerte y los rumores que hay, sin que hasta el momento se haya confirmado o tenido una versión definitiva. Zeusis, buenas tardes, bienvenido al Unicornio. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación. Nos acompaña también Germán Sáenz, nuestro jefe de redacción, y comenzaríamos por preguntarle, ¿de dónde viene ese nombre Zeusis que usted y su padre comparten? ¿Por qué él también decidió llamarlo a usted con ese nombre? Bueno, en esa primera pregunta la historia es la siguiente. Toda la narrativa nuestra de la región de donde somos nosotros, que es pues, la zona del Caribe, em, está llena de un cuento. Todo tiene un cuento, una historia, y esto también. Mi abuelo José María Hernández Alvis, es filósofo de formación, igual que mi abuela Aura Fabiola Solarte de Hernández. Es filósofa y fueron docentes toda la vida y fueron muy estudiosos de la filosofía griega particularmente, que es como la que más se impregna en nosotros por ser parte de esa formación occidental, de la historia del mundo. Entonces, ellos admiraban la filosofía griega y todo cuanto circundaba en ella, y de ahí que se sintieran atracción por este nombre, que es el nombre de un pintor griego. El pintor, claro, el pintor griego se escribe con Z como tal. La primera S no es S, sino un Z. Como Zeus, como el dios Zeus. Exacto, pero este es Zeuxis, es un pintor griego clásico, de la era clásica griega. Asimismo, Pausías también es un pintor. Y quien le puso a mi abuelo, a mi padre ese nombre fue mi abuelo. Y él mismo, mi abuelo, fue quien me lo puso a mí, porque mi abuelo fue el que me crió a mí como tal, Ya, junto con mi mamá y mis abuelas y tías, en fin. Pero pues haciendo referencia a que mi padre pues básicamente nunca estuvo. pero yo había escuchado que ese nombre tenía que ver con que un compañero de su papá tenía ese nombre, era miembro del Partido Comunista, lo asesinaron y por eso cogió ese nombre como alias. ¿Es cierto? No, pero es que usted me preguntó por el Zeuxis. El Zeuxis es el griego. El Santrich Ah, es Enrique, que correcto, es el sí, de esta historia. ya, el apellido de él. Es Bueno, así como usted dice, tal cual es historia. correcto. Germán, ¿alguna pregunta para Zeusis? Zeusis, ¿usted cuándo fue la última vez que vio a su papá con vida? En La Guajira. En La Guajira una vez lo soltaron cuando pues la corte lo soltó en ese momento. Él se dirigió a la zona de Pondores. ¿A Pondores? Creo que sí. Estos ETCRs de La Guajira, que no tengo certeza si fue Pondores o el otro, se me cruzan los nombres, que ahí hay dos. Y allá lo visité y fue la última vez. La última vez. No recuerdo qué tiempo sea, pero pega con ese tiempo en que él estaba como a 20 días de la audiencia a la cual no llegó. Es en esa época. Correcto. Bueno, entremos en materia al tema que creo que más le interesa a nuestros lectores del Unicornio y es ¿qué pasó con su padre? Porque hay diferentes versiones. Una que entró un comando del ejército colombiano
a asesinarlo. Otra que fue el mismo ejército venezolano. Otra que fue un grupo de mercenarios para ganarse una plata. Y habría una cuarta versión, que es que realmente se fingió su muerte para que dejaran de perseguirlo. ¿Cuál de todas es la cierta? Pues no sé, la verdad. No tengo idea de cuál puede ser. Yo tengo el mismo conocimiento que todos ustedes. Todas esas versiones las he escuchado, todas, pero pues la información que yo poseo es la misma que todos. Ahora, si usted me pregunta de pronto en cuál creo yo, pues yo sencillamente creería que en efecto se produjo la muerte, pero las circunstancias las desconozco totalmente. Ni Correcto. tengo certeza que así sea la verdad, o sea, fuera de lo que ha salido en las redes sociales, lo que la misma FARC publicó en su cuenta, que luego se hizo viral y público. Yo he visto lo mismo que han visto ustedes en noticias. Bueno, pero se supone que cuando alguien se muere, un primer gesto humanitario es entregarle el cuerpo a sus parientes. O sea, no ha habido ninguna gestión, no ha habido nada relacionado con, o sea, ¿qué pasa con el cuerpo de él? Ustedes no los han llamado para decirle de está el cuerpo. Por ahí se hablaba también de que le habían quitado una mano o algo así para identificar lo que hay con eso. Bueno, pues lo que decía el relato que hizo la misma FARC, o sea, el grupo de él, la segunda Marquetalia, creo que se llama, es que le quitaron un dedo los mercenarios, que es la narrativa de ellos, imagino, pues para dar fe de que en efecto llevaron a cabo su cometido. Ahora, respecto al tema humanitario, aquí hay varias circunstancias complejas por las cuales es difícil saber qué pasó. Una, que todos dicen que ocurrió en Venezuela. Y eso implica varias cosas. Si ocurrió en Venezuela, digamos que el que lo reconociera fuera el gobierno venezolano, hipotéticamente hablando. Eso implica un problema internacional. ¿Por qué? Porque implicaría que el gobierno venezolano reconociera que en efecto allá están. Y eso pues no creo que pase, fuera de que estén o no estén. Eso es una hipótesis. Dos, que el gobierno colombiano reconozca que en efecto hubo unos combates y bueno, por una acción humanitaria ellos entregan o nos llaman a entregarnos el cuerpo. Eso tampoco va a pasar. ¿Por qué va a pasar? Porque eso reconocería que invadieron territorio ajeno. Y eso se arma una guerra que Colombia no le aguanta a Venezuela, básicamente, por la capacidad armamentística, por todo lo demás. Claro. Entonces, y la tercera es que las FARC salgan a reconocer que es lo que salió, pero dicen que fue en la frontera. Ahora, ahí queda la frontera, es como un limbo jurídico, una especie de espacio heterotópico donde se es y no se es al mismo tiempo. En ese sentido, pues toca creer lo que ellos dicen, no más, no más que eso. Ahora, acto humanitario, pues tocaría llamar a la guerrilla o que ellos me busquen a mí para decir, mira, aquí está el cuerpo, que no va a pasar. Pues por temas de seguridad de ellos, de seguridad misma mía, porque no hay forma de que me contacten ni yo voy a buscar contactarlos. Correcto. Entonces lo que se puede pensar es que sus compañeros guerrilleros enterraron el cuerpo porque pues no podían ponerse a hacer gestiones internacionales ni nada de esas cosas, ¿no? No, 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 no creo que, pues no hay forma de que eso suceda y con este gobierno mucho menos, con el gobierno actual colombiano. Correcto. Germán, ¿alguna pregunta? Uno de los mitos que existían alrededor de Santrich era que mucha gente no le creía que él realmente tuviera algún problema con los ojos. ¿Cuál era realmente el problema que tenía Santrich con los ojos por la cual usaba esas gafas oscuras? Bueno, de hecho él lo aclaró muchas veces y lo explicó una vez, donde decía que él tenía lo que llama el síndrome de Leber. Se lo explicó al periodista Botero, es el apellido de él, una Don entrevista que Enrique aparece Botero. en YouTube. Sí, inclusive en esa entrevista él pintó un poco explicando el método, cómo pintaba, que era de un pintor turco, que había escuchado la forma de hacerlo, él se guiaba también con los puntos del braille, pero ¿qué tenía propiamente? El síndrome del Leber, se llama eso, que es una cuestión que el ojo sufre una presión excesiva hasta que explota.
Él el derecho ya no le servía, el ojo izquierdo sí tenía una luz, lo que él me lo explicaba como un punto, pero un punto fijo, sin perspectiva. Imagínese que usted se pone un tubo en el ojo y solo ve lo que el tubo enfoca, o sea, algo muy minúsculo que cada que pasaba el tiempo se reducía un poco más. Mientras estuvo en La Habana le hicieron unos tratamientos que lo tenían controlado, pero pues ya acá, sobre todo en los últimos tiempos, me imagino que eso debió empeorar pues por la dificultad de acceder al tratamiento. Correcto. ¿Qué edad tenía usted cuando su padre se fue para la guerrilla y qué piensa de esos ideales que tuvo, ideales guerrilleros que tuvo su padre? Yo podía tener por ahí 5 o 4 años. Es más, yo creo que no más de 4, porque hay recuerdos muy leves, como fotografías en la mente, ¿sí? Ajá. Ya cuando yo lo vuelvo a ver ya es en La Habana. Ya yo pues, tenía creo que 22 años en esa época cuando empezó el proceso, ya en La Habana, ahí fue donde lo conocí de verdad. Eso en cuanto a la edad cuando se fue. ¿Qué opino del pensamiento de mi padre? Bueno, cada cual en esta vida escoge sus convicciones. Las de él son esas, me parece que desde la perspectiva ideológica en que él siempre lo manifestó, lo explicó y lo defendió, fue una perspectiva totalmente altruista, enajenada de cualquier pretensión de apoderarse de algo. Mi papá nunca buscó riqueza de nada, fuera de la espiritual y de ofrecer todo cuanto tenía, al punto que mi padre y nosotros en particular no somos una familia empobrecida, ni mucho menos. Ustedes debieron escuchar un poco los relatos sobre mi familia, sobre mi abuelo. Nosotros pues, somos de una familia de Sucre, si bien no rica, pero sí pues, con lo necesario para vivir agradablemente y con prestigio además en la región. Mi abuelo fundó más de 37 colegios. Fue secretario, gobernador encargado de Sucre. En la época donde pues nadie era nadie, sino solamente los que tenían a dedo la capacidad de ser nombrados, mientras que mi abuelo no tenía ningún abolengo como para que lo nombraran, todo fue a pulso y estudio, y así nos criamos todos nosotros. Y aun cuando esa situación existía, mi padre renuncia a esos beneficios que tenía para meterse en esto, que lo respeto mucho, 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 no solo a él, sino a todo el que toma la decisión, porque el que quiere un cambio pues, y tiene esa conciencia de hacerlo real y genuino, pues hay que respetarle su visión. Esa es mi percepción del pensamiento de mi padre. Correcto. Tengo entendido pues que él también tenía como inclinaciones artísticas, en parte hacia la pintura, pero también hacia la música, como que estudió música, no estoy seguro, pero sí sé que tenía un saxofón. Cuéntenos un poco de esas inclinaciones musicales y qué pasó con ese saxofón, que tenemos entendido que él tenía ese instrumento. Sí, bueno, a ver, ahí hay varias historias. Bueno, tuvo varios saxofones. Eh, vamos pues por partes, la primera parte de la pregunta, sí, tiene inclinaciones a la música. Todos en mi familia somos así, todos tocamos algo, algún instrumento, hacemos poesía, escribimos. Yo particularmente escribo novelas, escribo cuentos, canto, produzco canciones, produzco poesía y a la vez soy profesor y doctor en Derecho, doy clases de Derecho, en fin, somos multifacéticos. Y él era así igual, en la misma manera, eso se nos da naturalmente porque es lo que se nos siembra en nuestra casa. Nosotros crecimos en el campo, en una finca, siempre rodeado de conocimiento constante, así mismo como de solidaridad con el otro y de cariño hacia el otro. Una forma como de universalizar el ser. Y ya puntualmente frente al saxofón como tal, bueno, él ya tocaba saxofón. Cuando yo me encuentro con él en La Habana fue una feliz coincidencia que los dos tocábamos saxofón. Yo no sabía que él tocaba saxofón cuando llega a La Habana. Cuando yo llego había un saxofón ahí. Llego a conocerlo, bueno, nos abrazamos, nos empezamos a conocer, tomamos unos tragos, hablamos y cuando de repente saca el saxofón, yo también, y empezamos ahí una tertulia de saxofón, él tiraba una, yo otra y así. Ese saxofón él lo perdió, no sé en qué circunstancia, no la tengo muy clara, y yo después le regalé uno.
Le regalé un saxofón que le llevé allá a La Habana, que fue el primer saxofón que yo tuve con el que aprendí. Ya. Ese saxofón, ese sobrevivió un tiempo y luego le regalaron ya otros amigos que llegaban y así. El último que sobrevivió fue un saxofón negro, negro con dorado, que no tengo muy claro quién se lo dio, porque el día llegué y estaba, era ese. El mío, no sé qué pasó, el que le regalé al principio, ¿no? Pues de esas cosas que uno no pregunta. Y se enfocaba en ese corto tiempo que teníamos para estar. Y ese saxofón, cuando él vino a Colombia y se quedó en nuestra casa, y bueno, luego él terminó en toda esta catástrofe que le crearon este montaje judicial entre el gobierno colombiano y el estadounidense. Luego de eso, él mandó las cosas a mi casa y ese saxofón quedó conmigo. Ese saxofón negro. Habla usted de un montaje judicial que le montaron entre Estados Unidos y el gobierno colombiano de la fiscalía. O sea, ¿usted considera que Santrich se vio obligado a regresar al monte por esa persecución que le montaron? Bueno, a ver, de que es montaje, eso está evidenciado totalmente. Lo evidenció Gustavo Petro, lo evidenció la Corte, lo evidenció, bueno, la Corte no se ha pronunciado aún, pero sabemos que ya hay declaraciones de los implicados donde reconocen que en efecto Santrich lo querían involucrar. ¿Sí? Sabemos además que la JEP lo absolvió porque evidentemente no había pruebas. Era evidente. Y bueno, lo último fue la disertación que hizo Gustavo Petro, y creo que no queda lugar a duda. Y el que no quiera ver con esas evidencias tan claras, ya es porque no quiere. Ahora, respecto a que si eso lo llevó, lo obligó a regresarse nuevamente a la guerra, naturalmente, sí. Yo creo que sí. Yo creo que a mi padre no le quedaba más salida. No le quedaba más salida. Porque es que la independencia en el Estado de Derecho es fundamental para que los estados surjan y anden en buen camino, en buen orden. Y en Colombia, lastimosamente, yo creo que eso no es secreto para nadie, hay una dependencia entre Estado y política que no debiera existir. No digo que el juez no se vea en algunas ocasiones no coercionado, pero sí influenciado por su carácter político de estudio, filosófico, inclusive por lo que le demandan las masas. Pero aquí lo cierto es que hay un totalitarismo de Estado que no da ningún tipo de garantía. O sea, a mi padre le juzgaron 2 veces por lo mismo. Lo había absuelto el Consejo de Estado. Y el fallo del Consejo de Estado pegaba inmediatamente con el otro fallo, lo influenciaba directamente. Y aún así, y aun cuando la JEP lo absolvió, se inventaron una triquiñuela jurídica, que en eso son expertos los colombianos, en la triquiñuela, para meterlo en la justicia ordinaria, volándose lo que decía la JEP, lo que decían los acuerdos internacionales, todo. Entonces, ante una circunstancia de esa, si mi padre se quedaba, yo estoy seguro que lo extraditaba. A la brava como fuera, que así es que están acostumbrados en Colombia, ya no hay Estado de Derecho ni nada. Y ya cuando estuviera por allá, sí nos equivocamos, pero entonces allá venían y lo ajustaban por otro delito. Ya por el que se lo llevaron, no, pero le metían otro viejo, alguna otra cosa, pero de allá no salía. Claro. De allá no salía, eso sí está claro. A él le quedaba irse. Ahora, que si eso justifica la acción de levantarse en armas, mi padre es un revolucionario. Y para entender a un revolucionario uno tiene que pensar en sintonía de eso. Es un hombre que no reconoce al Estado porque le parece que el Estado no tiene la genuinidad, ni la legalidad, ni la legitimidad, y por eso lo desconoce. Y para eso hay que estar en esa sintonía, para entender a alguien que no está en relación con las directrices del Estado. En ese sentido, su acto de levantarse en armas, yo lo comprendí inmediatamente desde la perspectiva revolucionaria y filosófica. Fue un acto de rebeldía y un mensaje de simbología de que la paz se había ido al traste. Esa es la razón de la alzada en armas. Correcto. Germán, ¿alguna pregunta para el cierre de esta entrevista? Usted se desempeñaba como profesor en Barranquilla cuando tuvo que salir por amenazas. ¿Se supo de dónde venían esas amenazas?
Sí, eran amenazas en redes sociales, además de que yo tenía un restaurante en Barranquilla, como les decía ahora, nosotros no solo desarrollamos nuestras aptitudes académicas, en el caso mío que es el derecho y ser profesor e investigador, sino que además nos gusta el arte y la cocina hace parte de eso y una de mis pasiones es la cocina. Teníamos un restaurante donde iban los estudiantes, los profesores, mis amigos, y ahí, como era un sitio público, llegaba policía infiltrada y empezaron a parquearse carros. Que uno sabe, ya uno sabe cómo es la dinámica, pues yo desde niño vivo con eso, los teléfonos interceptados. Ocurrió con una universidad puntualmente donde yo aspiré a profesor, pasé todos los protocolos, los exámenes de primero, y un día antes de firmar el contrato, se enteraron, buscaron mi nombre y que era el hijo de él, entonces ya, delito de sangre. O sea, yo cargo el delito en mi genética, allá en Ya, Colombia, que es donde se ven esas cosas. Em, Eso fue lo que pasó, ese fue el tipo de amenazas. En esas está, circunstancias fue. está residenciado en Europa en este momento, tengo entendido, en algún país de Sí, Europa. sí, yo vivo en Europa. Correcto. Bueno, Ceusi, le agradecemos mucho esta entrevista. Yo creo que le ha servido a nuestros lectores para conocer, para tener una semblanza más cercana, más real de su padre y de las circunstancias que se dieron para regresar al monte. Le agradecemos mucho y esperamos pues que tenerlo de vuelta en Colombia cuando las condiciones se hagan favorables para que se dé ese regreso. Mucho gusto, los recibo con mucho cariño, su saludo, la invitación que me hicieron. Y es grato que se conozca un poco más, sobre todo sobre el pensamiento de mi padre, más allá de lo que, de de la perspectiva miope que ofrece el establecimiento. Muchas gracias por este espacio. Gracias a ustedes, Ceusi. Muchas gracias. Saludos.